Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nelly Tamayo Huiza, pertenezco al grupo Atlas y vamos a continuar con la segunda clase de proteínas, el catabolismo de los esqueletos de carbono de los aminoácidos. Muy bien, entonces vamos a ver el destino de la cadena carbonada de los aminoácidos, glucogénicos y cetogénicos. Vamos a ver que los aminoácidos se van a clasificar según el destino final de su esqueleto carbonado, que pueden ser tanto glucogénicos como cetogénicos. Son aminoácidos cetogénicos los que su esqueleto carbonado se va a degradar a acetilcoenzima A o acetoacetato y pueden convertirse en ácidos grasos o cuerpos cetónicos, como quienes, por ejemplo, vamos a encontrar a la isoleucina, a la fenilalanina, leucina, lisina y tirosina. El resto van a ser aquellos aminoácidos glucogénicos, cuyo esqueleto va, a formar piruvato, fumarato, el alfaceto glutámico, la succinilcoenzima A y la glucosa. Muy bien, entonces en esta imagen vemos el ciclo del ácido cítrico, cómo determinados aminoácidos van a formar finalmente aquel producto que va a participar en este ciclo. Muy bien, como ya hemos mencionado, aquí tenemos la formación de cuerpos cetónicos que va a estar dado por la acetilcoenzima A o el acetoacetil. Entonces, vamos a reconocer cuáles van a ser esos aminoácidos glucogénicos y cetogénicos, es decir, los mixtos. Van a ser la fenilalanina, la tirosina, la isoleucina, la trionina. ¿Sí? Muy bien. Y el triptófano, se me olvidaba. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de cómo estos aminoácidos finalmente me van a llevar a la formación de estos sustratos. Entonces, la transaminación inicia el catabolismo de los aminoácidos. Entonces, la primera reacción catabólica de los aminoácidos es la eliminación del nitrógeno a un amino mediante la transaminación, que ya la hemos visto en el primer capítulo. ¿Sí? A excepción de ¿quién? De la trionina, de la lisina, prolina e hidroxiprolina. ¿Sí? Muy bien. El esqueleto residual hidrocarbonado se va a degradar luego a unos intermediarios anfibólicos. Aquí yo tengo una tabla para que ustedes puedan recordar y puedan entender mucho mejor cómo se van a agrupar estos aminoácidos según la finalidad, ¿sí? Por ejemplo, aquellos que van a formar glucógenos se van a denominar glucogénicos. ¿Quiénes son? Alanina, arginina, aspartato, cisteína, glutamina, glicina, glutamato, histidina, la hidroxiprolina, metionina, prolina, serina y valina. ¿Cuáles son los aminoácidos que van a, formar parte de los lípidos de las grasas? Se les va a denominar a estos cetogénicos. Son dos, la leucina y la lisina. Sencillo, fácil de recordar. Y finalmente, el tercer grupo son aquellos denominados los mixtos, puesto que van a ser tanto glucogénicos como cetogénicos. ¿Cuáles son? Son 5, la isoleucina, fenilalanina, triptófano, tirosina y trionina. Con saber estos dos grupos, simplemente por descarte diré que los demás aminoácidos son del grupo exclusivamente glucogénico. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver aquí cómo yo voy a sintetizar el oxalacetato a partir de la aspargina. ¿Sí? Yo tengo aquí la aspargina. Por una asparginasa voy a liberar un grupo amino. ¿Y qué voy a formar? Voy a formar aspartato. Este aspartato, por una aspartato amino transferasa,
¿sí? Muy bien, por una transaminación voy a formar el oxalacetato, pero como ustedes recordarán en la primera clase, para una transaminación yo necesito de dos sustratos iniciales, que viene a ser un alfa aminoácido y un alfa cetoácido. En este caso el alfa aminoácido viene a ser el aspartato y el alfa cetoácido viene a ser en este caso el alfa cetoglutarato. Por la transaminasa, en este caso la aminotransferasa, voy a formar el oxalacetato y el glutamato. ¿Quién vendría a ser aquí el cofactor? La coenzima, el fosfato de piridoxal, ¿sí? Que esto lo hemos explicado en el anterior capítulo. Muy bien. Ahora, ¿cómo yo voy a obtener el alfa-cetoglutarato? Lo voy a formar a partir de la glutamina y el glutamato. Vamos a ver que la glutamina se va a desaminar. ¿Gracias a quién? A la acción de la glutaminasa, ¿sí? En esa desaminación de la glutamina, lo que yo voy a formar es el glutamato. Muy bien. Entonces, vamos a ver que este glutamato frente a una glutamato deshidrogenasa, finalmente voy a formar el alfa-cetoglutarato. En este caso, he perdido el grupo amino, ¿sí? En forma de amonio. Muy bien. Entonces, este alfa-cetoglutarato que he formado puede incorporarse directamente al ciclo de Krebs. Es lo mismo que sucede también con el aspartato, la aspargina, ¿sí? Para la formación de oxalacetato y piruvato. El siguiente catabolismo, vamos a ver la prolina. La prolina se caracteriza porque hemos mencionado en la primera parte que no participa en la transaminación, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Esta, digamos, se va a oxidar. ¿Y qué voy a formar? Voy a formar la dehidroprolina. Muy bien. Entonces, vamos a ver acá. Yo tengo mi prolina. Por medio de una prolina deshidrogenasa, voy a formar la dehidroprolina. Luego, esta por otra deshidrogenasa, voy a formar el glutamato semialdehído. Este glutamato semialdehído por una glutamato semialdehído deshidrogenasa, voy a formar finalmente el glutamato. Y el glutamato, como ya lo hemos visto, en las transaminaciones va a pasar a alfa-cetoglutarato, ¿sí? Entonces, ¿cómo llegué a formar alfa-cetoglutarato o glutamato? A partir de la prolina. ¿Cuáles vendrían a ser un defecto metabólico? Entonces, vamos a ver aquí. Se pueden dar dos tipos. La hiperprolinemia tipo 1, en el cual va a consistir en hay una deficiencia en la enzima prolina deshidrogenasa, ¿sí? En este caso, cuando estamos hablando de la tipo 1 de hiperprolinemia, el defecto está en la prolina deshidrogenasa. Se considera que es una hiperprolinemia leve. El segundo caso es cuando hablamos de una hiperprolinemia tipo 2. Aquí el problema va a ser cuando, digamos, no actúa la glutamato semialdehído deshidrogenasa, ¿sí? Entonces vemos acá. Entonces, ¿qué va a afectar? El metabolismo de la prolina, ¿sí? Aquí vemos, ¿qué es lo que hacía esta enzima? Permitía el paso de glutamato semialdehído a glutamato, ¿sí? ¿Y qué más? Y también afecta la hidroxiprolina, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la formación, digamos, ¿cuál va a ser el catabolismo de la hidroxiprolina? Va a ser el siguiente. Hidroxiprolina, por una hidroxiprolina deshidrogenasa, voy a formar la pirrolina hidroxicarboxilato. Por una reacción de una deshidrogenasa, voy a formar la hidroxiglutamato semialdehído. Es aquí también donde actúa ¿quién? La glutamato la deshidrogenasa semialdehída, ¿sí? Luego, esa enzima que se va a ver afectada en la hiperprolinemia tipo 2, digamos,
se encarga de la formación de eritrohidroxiglutamato. Finalmente, esta por una transaminasa voy a formar un cetohidroxiglutarato y por una aldolasa formo mi glioxilato y mi piruvato. Entonces, la hiperprolinemia tipo 1, estoy hablando una deficiencia en la prolina deshidrogenasa. Y cuando yo hablo de la hiperprolinemia tipo 2, me estoy refiriendo a una, digamos, deficiencia de la glutamato semialdehído deshidrogenasa, que puede afectar tanto al metabolismo de la prolina, en este caso, como también al metabolismo de la hidroxiprolina a este nivel. Muy bien. Ahora, la orginina y la ornitina forman el alfa-cetoglutarato. ¿Cómo se va a dar esto? Vamos a ver aquí que la arginina, por medio de una arginasa, formará ornitina. Y esta ornitina, por una transaminasa, ¿sí? Generalmente con el alfa-cetoglutarato voy a formar glutamato, voy a formar la glutamato semialdehído. Entonces, las mutaciones en la ornitina aminotransferasa va a elevar la cantidad de ornitina en el plasma y de la orina. Es decir, si yo tengo un problema a nivel de esta transaminasa o también denominada ornitina aminotransferasa, ¿qué va a pasar? No voy a poder convertir la ornitina a glutamato semialdehído. Por lo tanto, si no llego a formar este compuesto, va a haber mayor cantidad de ornitina. ¿Dónde lo puedo encontrar? A nivel plasmático o en orina. ¿Y qué es lo que ocasiona? Generalmente va a tener un efecto a nivel de la retina, generando una atrofia en ella. ¿Cuál sería entonces el tratamiento en este caso, en aquellos pacientes que tienen una deficiencia de la ornitina aminotransferasa? Será restringir la ingesta de arginina, porque si yo ya no ingiero arginina, ya no podré obtener ornitina, ¿sí? Entonces, ¿dónde encuentro la arginina? Generalmente en los ajos, en las cebollas y en los espárragos. Quiere decir que en estos pacientes voy a restringir exclusivamente estos alimentos para que de una forma no tenga arginina y no pueda generar ornitina y no haya metabolitos elevados en plasma de ornitina. Ahora, vamos a ver cómo la histidina va a formar el alfa-cetoglutarato. La histidina, por una histidinasa, voy a formar el urocanato. Por una urocanasa, formo la 4-imidazolona 5-propionato. Finalmente, por una hidrolasa, formo el famoso FIGLU. ¿Qué es el FIGLU? Es el N-forminoglutamato, ¿no? N-forminoglutamato. Finalmente, con la acción del tetrahidrofolato y por una glutamato formiminotransferasa, forma el glutamato y el glutamato se convierte en alfa-cetoglutarato. En el caso de deficiencia de ácido fólico, la transferencia del grupo va a estar dañada, ¿sí? Va a haber una excreción de ¿qué? De fibra. ¿Dónde veo el ácido fólico? A este nivel, en la acción del tetrahidrofolato. Por lo tanto, si yo tengo una deficiencia de ácido fólico que me sirve para la síntesis de tetrahidrofolato, no podrá ¿qué cosa activarse? Esta enzima, la glutamato formiminotransferasa. Por lo tanto, si no se activa esta enzima, no podré pasar de FIGLU a glutamato. Si no se forma glutamato, habrá mayor cantidad de este elemento, de la formiminoglutamato. Por lo tanto, es lo que yo voy a encontrar, por ejemplo, en la orina. ¿Cuáles son algunos trastornos benignos? La histidinemia o una aciduria urocónica que está asociada con una enzima histidinasa, digamos, deficiente, ¿sí? También puede haber una lesión a nivel de esta enzima, pero es mucho más leve. Muy bien.
Ahora vamos a ver cuáles son los aminoácidos que van a formar el piruvato. Todos los carbonos de glicina, alanina, cisteína y serina, pero solamente dos de trionina forman piruvato, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora cómo se va a dar. Muy bien, entonces en imagen nosotros vamos a ver lo siguiente. Para las vías de transformación de los aminoácidos en piruvato, vamos a ver aquí que la alanina va a rendir directamente piruvato por una transaminación, ¿sí? La alanina, generalmente con el alfa-cetoglutarato, voy a formar glutamato y piruvato. También vamos a ver a la serina, debido o gracias a la serina deshidratasa, en lo que el piridoxalfosfato va a actuar como un grupo prostético y esta va a ser desaminada, transformándose así en piruvato y en amonio. Luego tenemos a la glicina, que también forma piruvato previa transformación en serina por la hidroximetiltransferasa y una enzima con piridoxalfosfato, ¿no? La otra es la cisteína, que se degrada siguiendo por lo menos 3 vías diferentes, convirtiéndose así en piruvato. Y este piruvato puede transformarse en glucosa por la gluconeogénesis o también descarboxilarse a acetil coenzima A para degradarse finalmente en el ciclo del ácido cítrico. Ah, me olvidaba, la trionina también puede transformarse en piruvato por una vía del aminoacetona. Continuemos. Vamos a hablar entonces de la glicina. Como ya les mencioné, la glicina, por una glicina sintasa, voy a poder formar, ¿no? Dióxido de carbono, amoníaco y también el N5N10 metileno tetrahidrofolato. Esta vía de degradación de la glicina viene a ser la mayor ruta, ¿sí? Muy bien, es una escisión reversible. ¿Dónde puedo yo ver una glicinuria? Cuando yo tengo un defecto a nivel de los túbulos renales, ¿sí? Va a haber, no actúan adecuadamente la glicina sintasa y va a haber un aumento de esta glicina. Cuando yo denomino la hiperoxaluria primaria, cuando yo tengo una deficiencia para catabolizar el glioxilato formado mediante la desaminación de la glicina, llegando así a la formación de oxalatos. Y este oxalato se va a expresar en forma de la urolitiasis o nefrocalcinosis, ¿no? Los famosos cálculos. El otro es la serina, ¿sí? Como es que de la serina por una hidroximetiltransferasa voy a llegar a formar glicina, ¿sí? ¿Quién participa aquí? El tetrahidrofolato. La alanina, que mediante la transaminación voy a formar piruvato. Esto ya lo hemos estado viendo desde el primer capítulo, ¿sí? Alanina, por una transaminasa y por la acción del alfa-cetoglutarato voy a formar piruvato. La cisteína, yo tengo dos vías para poder transformar la cisteína en piruvato. La primera es por una cistina reductasa, ¿sí? Por una cistina reductasa de cistina formo cisteína. ¿Qué es la cistina? Son dos cisteínas y que forman un puente disulfuro. Esta reductasa rompe este enlace disulfuro para poder así yo obtener dos moléculas de cisteína. Una cisteína y voy a tener otra. Por eso es que acá está el número 2. ¿Sí? La otra vía, vamos a ver cómo continúa. Entonces esta cisteína, por una cisteína dioxigenasa, voy a formar el sulfinato de cisteína.
Por una transaminasa finalmente formaré el sulfinil piruvato. Y la última parte sería por una desulfinasa, finalmente llegado a formar descistina piruvato. Muy bien. Esta es la segunda, ¿no? Vamos a ver aquí que la cisteína por la transaminasa formó el famoso tiol piruvato o también denominado mercaptopiruvato. Tiene dos vías. Si actúa la sulfotransferasa, en este tiol piruvato formo piruvato. Pero si actúa la lactato deshidrogenasa, lo que voy a formar es el mercaptolactato. Treonina. La treonina yo puedo formar glicina también, como también acetilcolina. ¿Cómo hago esto? La treonina por una treonina aldolasa voy a formar glicina y el acetaldehído, ¿sí? El acetaldehído. Este acetaldehído por un aldehído deshidrogenasa formo acetato y por un acetato tioquinasa finalmente voy a llegar a la formación de acetilcoenzima A. Entonces, de treonina he formado acetilcoenzima A. Muy bien, entonces la treonina por una treonina aldolasa, vamos a ver que voy a formar tanto glicina como el acetaldehído. ¿Qué sucede con esa glicina? Esta glicina por la acción de la N5N10 metiltetrahidrofolato y con el fosfato de piridoxal voy a formar serina, ¿sí? Y la serina por una serina deshidratasa voy a llegar a formar piruvato. Muy bien. Vamos a ver acá. Vamos a hablar ahora de la 4-hidroxiprolina. Esta 4-hidroxiprolina por una hidroxiprolina deshidrogenasa voy a formar la pirrolina 3-hidroxi-5-carboxilato. Por una reacción no enzimática voy a formar el hidroxiglutamato semialdehído. Por una deshidrogenasa formo la eritrohidroxiglutamato. Finalmente, por una transaminasa formo el alfa-acetohidroxiglutarato y la aldolasa va a partir a este sustrato y voy a obtener dos productos, mi glioxilato y el piruvato. ¿Sí? Si yo tuviera una deficiencia o un problema a nivel de la hidroxiprolina deshidrogenasa, estaría frente a una hiperhidroxiprolinemia. Y si mi problema sería a nivel de esta deshidrogenasa, glutamato semialdehído, estaría frente a una hiperprolinemia tipo 2. Ahora vamos a continuar. Vamos a hablar ahora de aquellos aminoácidos que van a formar la acetilcoenzima A. Vamos a ver que todos los aminoácidos que forman piruvato, es decir, alanina, cisteína, cistina, glicina, hidroxiprolina, serina y treonina, también forman acetilcoenzima A por medio de la piruvato deshidrogenasa. La fenilalanina, tirosina, triptófano, lisina y leucina forman acetilcoenzima A sin la formación previa de piruvato. Entonces, vamos a ver aquí. La tirosina, ¿cómo es que yo voy a llegar finalmente a la formación de acetilcoenzima A? Tengo la tirosina. Por una tirosina transaminasa voy a formar la hidroxifenilpiruvato. Por una hidroxifenilpiruvato hidroxilasa con acción, digamos, del ascorbato, ¿sí? Y el ácido cuproso, el ion cuproso, voy a formar el homogentizato. Por una homogentizato oxidasa formo la meleil acetoacetato, ¿sí? Que en este caso por una isomerasa, ¿sí? Aquí ya tengo, digamos, no isomerasa, sino por un reordenamiento, ¿sí? Vamos a ver que aquí por una isomerasa va a transformarse en fumaril acetoacetato. Este fumaril acetoacetato por una hidrolasa voy a formar dos compuestos, fumarato
y el acetoacetato. El que me interesa aquí es este acetoacetato, que gracias a una acetotiolasa formaré acetilcoenzima A y acetato. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Muy bien. Entonces, si yo tuviera una deficiencia a nivel de la fumaril acetoacetato hidroxilasa, es decir, de esta enzima, estaríamos hablando de una tirosinemia tipo 1. Cuando yo hablo de una tirosinemia tipo 2, el defecto se encuentra en la tirosina transaminasa. Ahora, las reacciones de las enzimas, la hidroxifenilpiruvato hidroxilasa y la homogentizato oxidasa, ambas requieren de vitamina C para una máxima actividad. Y la deficiencia de esta vitamina C, por ejemplo, se ha visto que la deficiencia en cerdos produce la eliminación de los ácidos tanto hidroxifenilpiruvato como también de homogentizato. ¿Sí? Es decir, no tengo esta enzima, no podré formar de hidroxifenilpiruvato homogentizato, como también de homogentizato a maleil acetoacetato, necesito de la enzima homogentizato oxidasa, pero si tengo una deficiencia va a haber un aumento de este homogentizato en la orina. ¿Sí? Entonces, vamos a ver en este caso que se va a denominar alcaptonuria. Sí, que vamos a ver que la orina de estos pacientes, cuando es alcalinizada y se expone al oxígeno, se torna oscura porque es oxidada y polimerizada a un pigmento negro, ¿sí? De nombre, no de nombre, sino de melanina, ¿sí? Condición que se conoce también con el nombre, como ya lo mencioné, de alcaptonuria. En este caso, los pacientes pueden presentar una pigmentación anormal del tejido conectivo. Continuemos. Entonces, la tirosina. Vamos a ver aquí, cuando actúa la tiroxina descarboxilasa, yo voy a formar tiramina. Esta tiramina, por una tiramina oxidasa y deshidrogenasa, formo la hidroxifenil acetato. La tirosina, por medio de una acetilación con la unión de la acetilcoenzima A, formo la N-acetiltirosina. Finalmente, esta misma tirosina, cuando actúa la tirosina transferasa, voy a formar la hidroxifenilpiruvato, que por una deshidrogenasa formo el hidroxifenil lactato. Los efectos metabólicos, ¿no? Hablamos de la tirosinemia tipo 1, o también denominada tirosinosis, cuando el defecto se encuentra en la enzima fumaril acetoacetato hidrolasa. Va a haber en este caso un aumento de la tirosina en sangre y de metionina, ¿sí? En los niños se va a expresar con diarrea, vómito y también, como los libros mencionan, un olor a col. La tirosinemia tipo 2, también denominado el síndrome de Richter-Hanhart, es un defecto a nivel de la tirosina transaminasa que se encuentra en el hígado. Se va a expresar con un aumento de tirosina, lesiones oculares, dérmicas y también retraso mental. Entonces, en la tirosinemia tipo 1 vamos a ver lo siguiente. Lo normal es que las proteínas de los alimentos, ¿sí? Y las proteínas del músculo, vamos a ver que me van a ayudar a la formación de estos aminoácidos. Aquí la tirosina, finalmente con una enzima, voy a formar el ácido fumárico y el ácido acetoacético. Pero el cambio en la deficiencia de la hormona, de la enzima, ¿sí? Vamos a ver en este caso que enzima en la tirosinemia tipo 1 habíamos mencionado que la deficiencia era en la fumaril acetoacetato hidrolasa. Entonces, en esta enzima, en esta deficiencia, no voy a poder formar el ácido fumárico ni el ácido acetoacético. Por lo tanto, la tirosina va a aumentar y va a haber una acumulación de succinil acetona, ¿sí? Y es que me va a dar los problemas de la salud. ¿Cómo cuál? Tenemos aquí, en el caso de la tirosinemia tipo 2, puede encontrarse una hiperkeratosis difusa en la planta del pie, ¿sí? Como pueden ver en esta imagen.
Otros defectos metabólicos, la tirosinemia neonatal, hay una deficiencia relativa de la hidroxifenilpiruvato hidroxilasa con un aumento de la tirosina y la fenilalanina. Se dice que cerca del 10% de los recién nacidos presentan elevados niveles de tirosina, ¿sí? Pero en este caso no es genético la causa. Lo más probable es que haya deficiencia temporal de vitamina C o que en el caso del bebé prematuro las enzimas que produce el hígado inmaduro no son todavía, no tienen una función al 100%, ¿sí? Y conforme va a ir creciendo el bebé, digamos, el hígado va a ir madurando, por lo tanto la función va a ser mucho más eficaz. Alcaptonuria, como lo mencioné, es el oscurecimiento de la orina expuesta al aire, ¿sí? Por oxidación. El pigmento se va a pigmentar los tejidos conjuntivos, ya que se debe por una deficiencia de la enzima homogentizato oxidasa. Vemos aquí en este tubo de ensayo cómo se colocó una cierta cantidad de orina y que luego al dejarla a la intemperie, se puso de un color mucho más oscuro. Cuando yo hablo de pigmentación, por ejemplo, a nivel a nivel ocular, se le va a denominar ocronosis, ¿sí? Como también alguna pigmentación en la dermis. Entonces, la orina se va a oscurecer cuando se expone al aire por la oxidación ¿de qué? De la homogentizato, que es excretado en acetato de benzoquinona, ¿sí? Que polimeriza y se va a enlazar al tejido conjuntivo. ¿Cuál es ahora la clínica de esta enfermedad? Vamos a encontrar la ocronosis, la orina oscura y la artritis. También vamos a encontrar debilidad a nivel musculoesquelético, cardiovascular, falla, por ejemplo, renal, ¿sí? Y pérdida de la audición. Todo esto está referido a la clínica de la alcaptonuria. ¿Sí? Ocronosis, que viene a ser la pigmentación del tejido conjuntivo. Vamos a ver ahora a la fenilalanina. La fenilalanina habíamos mencionado que se va a transformar en tirosina. ¿Gracias a quién? A la fenilalanina hidroxilasa. Muy bien. Pero esta reacción es irreversible. Quiere decir que de fenilalanina solamente podré formar tirosina, mas no de tirosina a fenilalanina. ¿Sí? Eso es imposible. ¿Cuál es la enzima que me permite el pasaje de fenilalanina a tirosina? La fenilalanina hidroxilasa, conjuntamente con las coenzimas de tetrahidrobiopterina. Una deficiencia de esta enzima me va a dar la famosa enfermedad fenilcetonuria, que está asociada con retraso mental. Se dice que en el defecto genético conocido como el nombre de fenilcetonuria va a encontrarse un exceso de fenilpiruvato circulante en la sangre y que se va a eliminar por la orina. Esta condición está asociada, como ya lo mencioné, con el retardo mental. Entonces, en estos casos hay una ausencia ¿de qué? De la fenilalanina 4-monooxigenasa, y la fenilalanina sigue una vía metabólica secundaria, en el cual va a experimentar una transaminación con el alfa-cetoglutarato para así formar el ácido fenilpirúvico. ¿Qué sucede en estos pacientes? Se dice que el cerebro está por debajo de lo normal, el peso del cerebro, ¿no? Está por debajo de lo normal, la mielinización de los nervios va a ser mucho más defectuosa, van a presentar hiperreflexia, ¿sí? Se dice que el 50% muere antes de los 20 años y alrededor de un 75% en los 30 años. Entonces, la hiperfenilalaninemia tipo 1, estamos hablando de un defecto a nivel de la fenilalanina hidrolasa. El defecto de la dehidrobiopterina reductasa puede ser tanto de tipo 2 como de tipo 3, y la biosíntesis de la dihidrobiopterina, estamos hablando de una fenilcetonuria de tipo
4 y tipo 5, ¿sí? Entonces, la fenilcetonuria, la tipo 1, es, digamos, ¿cuál va a ser el defecto? La ausencia de la fenilalanina hidroxilasa. ¿Cuál es el tratamiento adecuado? Dar una dieta baja en fenilalanina. Muy bien. El tipo 2 estamos hablando de una hiperfenilalinemia persistente. Aquí hay no ausencia, sino más bien disminución. Tratamiento casi ninguno o una dieta más baja. No es restringido. El otro tipo puede ser, supongamos, la tipo 5. Hay una función anormal de la dihidrobiopterina, el cual va a haber un defecto en la síntesis de la dihidrobiopterina, ¿sí? Finalmente tenemos, por ejemplo, la tipo 7, en el cual hay una tirosinemia neonatal transitoria que se debe a la inhibición de la hidroxifenilpirúvica oxidasa, ¿no? Tratamiento simplemente dar vitamina C. Y el 8, por ejemplo, es la tirosinemia hereditaria, ¿no? Hay deficiencias de la hidroxifenilpiruvato oxidasa, la tirosina aminotransferasa citoplásmica y la fumaril acetoacetato hidrolasa. ¿Qué es lo que tengo que hacer en estos casos? Tener una dieta baja en tirosina, ¿sí? Muy bien, entonces la fenilalanina, si no, como ya lo mencioné, cuando no existe la fenilalanina hidroxilasa, voy a, digamos, ¿formaré tirosina? No, no se va a poder formar la tirosina. Por lo tanto, voy a tener que la fenilalanina va a seguir la otra vía. Se va a formar fenilpiruvato. Este fenilpiruvato finalmente va a formarse en fenilacetato, ¿sí? O en fenillactato. Esa es la otra vía que seguiría cuando no existe la fenilalanina hidroxilasa. Como es el cuadro clínico, hay un retraso mental, convulsiones, psicosis y se dice un olor a ratón, ¿sí? Entonces vemos acá la fenilalanina por una transaminasa, fenilpiruvato, fenilacetato, que este finalmente va a formar la fenilacetoglutamina. Muy bien, entonces, por ejemplo, aquí yo voy a encontrar que en los pacientes con esta deficiencia de enzima podemos encontrar lo siguiente, ¿no? Generalmente lo que se ve es la fenilacetoglutamina debido a que se va a encontrar en mayores cantidades, ¿sí? Eso es lo que puede encontrar en la orina, digamos, metabolito. Entonces el aumento de fenilalanina en sangre viene a ser la inhibición de la tirosinasa, que es la enzima que cataliza la síntesis de la melanina a partir de la tirosina. La disminución entonces de la síntesis de melanina va a explicar ese color más claro, ¿sí? De la piel, de los ojos, del pelo y de los pacientes con respecto a su familia. Por eso es que los pacientes con fenilcetonuria tienen una piel clara, ¿sí? Cabellos claros. Alimentos prohibidos o muy limitados en esta enfermedad: las carnes, los huevos, los pescados, las leches. Alimentos que se deben controlar también son las papillas de cereales, algunas legumbres, ¿no? Y alimentos que sí puede comer normalmente son los azúcares, puré de verduras, mantequillas, frutas, ¿sí? Muy bien. El otro caso que vamos a ver ahora es la lisina. Ninguno de los nitrógenos de la lisina vamos a ver que participe en la transmisión. Ninguno. Tengo aquí a la lisina, que por una deshidrogenasa voy a formar una base de Schiff. Viene una enzima, una sacaropina deshidrogenasa formadora de lisina, y voy a formar la sacaropina. Esta sacaropina por una sacaropina deshidrogenasa formadora de glutamato, formo glutamato y el aminodipato semialdehído. Por una hidrolasa voy a formar aminodipato. Finalmente este aminodipato por una transaminasa cetodipato y por una carboxilasa la glutaril coenzima A. Finalmente esa glutaril coenzima A se va a degradar en dióxido de carbono y en agua. Ahora vamos a hablar acerca del triptófano. El triptófano
por una triptófano oxigenasa, ¿sí? Voy a formar la formilsinurenina. Por una sinurenina formilasa voy a formar la sinurenina. Por una hidroxilasa, hidroxinurenina. Y por una sinurenidasa, la hidroxiantranilato. Finalmente, esta 3-hidroxi antranilato oxidasa formo la acroleílamino-fumarato. Por una descarboxilasa, un semialdehído. Por una desaminasa, un oxalocrotonato. Finalmente este pasa a un cetodipato y que vendría a ser el compuesto final. Y este cetodipato finalmente se transforma en dióxido de carbono y en agua. ¿Sí? Vamos a ver que estas enzimas pueden ser inhibidas por corticoides o también por el mismo triptófano. Muy bien. La enfermedad de Hartnock vamos a ver que es un daño a nivel del transporte intestinal y renal del triptófano y de otros aminoácidos neutros, en el cual se va a ver que hay una limitación de la biosíntesis de la niacina y un déficit de la niacina es, digamos, clínicamente expresado con los síntomas parecidos a pelagra. En el caso de la metionina, de la isoleucina y de la valina, estos tres componentes se van a convertir finalmente en la succinilcoenzima A. La metionina. Vamos a ver aquí la metionina con la participación del adenosintrifosfato y por medio de la enzima metionina adenosiltransferasa voy a formar la adenosilmetionina, que vendría a ser la metionina activa. Vamos a ver aquí. Entonces metionina con el ATP, adenosilmetionina, luego por una enzima, generalmente una desmetilación, adenosilo-homocisteína, ¿sí? Por una hidrolasa voy a formar homocisteína con serina. La homocisteína por una cistationina sintasa formaré cistationina y esta por una hidrolasa voy a formar cisteína y el grupo amonio, ¿sí? Y también el alfa-cetobutirato, que finalmente por una oxidasa voy a formar la propionilcoenzima A. La homoserina finalmente va a pasar también un alfa-cetobutirato. ¿Qué pasa con la leucina, valina y isoleucina? La leucina por una transaminasa va a formar el cetoisocaproato, por una descarboxilasa, el isavaleril, y finalmente por una deshidrogenasa, es decir, un alfa-cetoácido deshidrogenasa de cadena ramificada mitocondrial, formaré la metilcrotonilcoenzima A. Lo mismo con la valina, son las mismas enzimas transaminasa, pero voy a formar cetoisovalerato, luego por una descarboxilasa el isobutiril y por la deshidrogenasa metacrililcoenzima A. Y la isoleucina se formará alfa-cetometilvalerato, metilbutirilcoenzima A para llegar finalmente a la tijilcoenzima A. Entonces, ¿cuáles serían los productos finales? De la leucina, acetoacetato con acetilcoenzima A, de la valina, beta-aminoisobutirato con la succinilcoenzima A y finalmente la isoleucina, acetilcoenzima A más propionilcoenzima A. Esos son los productos finales de esos tres aminoácidos. Aquí vamos a ver un resumen de lo que hemos visto. Tengo aquí la fenilalanina para que forme ácido fenilpirúvico. Si yo tengo una deficiencia en la fenilalanina hidroxilasa, estaría frente a una fenilcetonuria, ¿sí? En el caso de la tirosina, que también me sirve para la síntesis de melanina, si estuviera bloqueado aquí la tirosinasa, estaríamos frente al albinismo. Muy bien. Y si estaría bloqueado de tirosina a tiroxina, estaríamos hablando también del cretinismo. Cuando hay una deficiencia con la
hidroxifenil pirúvico. ¿Sí? Cuando hay una deficiencia estamos hablando de las tirosinosis. Cuando hay una deficiencia cuando hay un aumento del homogentizato estamos hablando de alcaptonuria, que era el oscurecimiento de la orina. ¿Sí? Muy bien. Para terminar vamos a ver aquí el albinismo, que es digamos uno de los segundos más frecuentes en el defecto de estos aminoácidos. Hay un defecto en la síntesis de melanina a partir de la tirosina. ¿Cuál vendría a ser la enzima entonces defectuosa en el albinismo? La monooxigenasa, o también denominada la tiroquinasa o sinasa. ¿Cuáles van a ser los signos del albinismo? La falta de pigmentación, un cabello blanco, la piel bien rosa. En el caso de la fenilcetonuria, que es mucho más común, el defecto se va a dar a nivel de la conversión de la fenilalanina, ¿sí? La enzima que está defectuosa es la fenilalanina hidroxilasa y se caracteriza por vómitos neonatales, ¿no? Retardo mental también. La alcaptonuria, que hay una deficiencia en la homogentizato dioxigenasa, por lo tanto se va a encontrar un proceso defectuoso en la degradación de esta tirosina. ¿Cómo se va a presentar la alcaptonuria? Que es la pigmentación oscura en la orina y desarrollo posterior de artritis. Homocistinuria, el proceso defectuoso es la degradación de la metionina y la enzima que está afectada es la cistationina sintasa. ¿Cuáles van a ser los signos de la homocistinuria? Desarrollo incorrecto de los huesos y retraso mental. Y también la famosa enfermedad del jarabe de Arce en la orina, o también denominada cetociduria de cadena ramificada, hay un defecto en la degradación de la isoleucina, leucina y valina. ¿Por qué de esas tres? Porque habíamos mencionado previamente que las enzimas que actuaban tanto en leucina, valina y isoleucina eran las mismas. Por lo tanto, si yo tengo una deficiencia a este nivel de esta enzima, va a afectar tanto a la vía de la leucina, de la valina, como también de la isoleucina. ¿Sí? Enzimas defectuosas son las cadenas ramificadas deshidrogenasa y se va a caracterizar por vómitos, convulsiones, retraso mental. Muchísimas gracias, espero que les haya servido. El Grupo Atlas, como siempre, apoyándolos en todo. Gracias.